¿A quién le conviene más un pacto? Fuerza del Pueblo PLD, PLD, PRM. El presidente sabe con quiénes el PLD y la Fuerza del Pueblo hablan. El expresidente Leonel Fernández sabe de las conversaciones y propuestas del PLD y PRM y viceversa. Esa alianza PLD-PRM con un acuerdo por la justicia. Solo en base a ese acuerdo el PLD apoyaría a quien hoy es su verdugo. El PLD de seguro tiene emisarios dirigidos al doctor Leonel Fernández y otros negociando con Luis Abinader y hasta con Hipólito Mejía por si acaso. El PRM fue electo en medio de la mayor abstención electoral desde el 1998 en el país. El PRM con Luis Abinader como candidato presidencial tan solo obtuvo 2.100.000 votos junto a sus aliados, donde estaba presente incluso el bloque de la Fuerza del Pueblo integrado por 5 organizaciones políticas más. Y esto le favoreció porcentualmente, y estamos de acuerdo con la aseveración de que las condiciones son diferentes, pero muy diferentes en todos los sentidos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Tendremos acuerdos PRM, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones municipales y las legislativas. En verdad, no hemos podido identificar el propósito de una afirmación que se hace con respecto al avance electoral que debe experimentar la Fuerza del Pueblo, sugiriendo que ni al PRM le conviene aliarse con la Fuerza del Pueblo, ni a la Fuerza del Pueblo con el PRM. Esta suposición o planteamiento tiene sus variantes y una gran interrogante. Iniciemos con la gran interrogante, es decir, ¿por qué relacionar o creer posible una alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo cuando esta última está mejor ubicada electoralmente desde la oposición que las demás organizaciones políticas? Pero bueno, tan solo plantearlo suena un tanto ingenuo. Nosotros podríamos hacer 2 preguntas al respecto a ese planteamiento de una posible alianza PRM Fuerza del Pueblo, pero que no les conviene a ninguno de los dos. Vamos a cambiar los partidos. Es decir, ¿qué le conviene al PRM pactar con el PLD o viceversa? ¿Qué tanto le conviene? Y la otra pregunta sería, ¿a quién le conviene más un pacto? Fuerza del Pueblo PLD, PLD, PRM. Pero como la afirmación que se hace es la no conveniencia para la Fuerza del Pueblo y para el PRM, una alianza entre ellos, vamos a desmenuzarla. Primero, todo depende. Ni al PRM le conviene aliarse con la Fuerza del Pueblo, ni a la Fuerza del Pueblo con el PRM. Esta afirmación es muy amplia y lo hace la politóloga, no lo estamos diciendo nosotros. Retomamos la práctica de optar por respuesta a una selección múltiple. ¿Recuerdan ustedes? Selección múltiple. Vamos a hacer la selección múltiple en varias respuestas sobre una alianza PRM Fuerza del Pueblo. A. ¿Sería solo municipal? ¿Alcaldes, regidores y demás? B. ¿Sería un acuerdo provinciales, senadores y diputados solamente? C. ¿Sería un acuerdo presidencial? D. ¿Serían todas las anteriores? Es decir, presidentes, senadores, diputados y alcaldes. ¿O solo A y B? A y B significa solamente las alcaldías y las diputaciones y senadurías. Bueno, usted puede hacer su elección favorita, y es que usted, es decir, ustedes los votantes, tienen la opción de fraccionar el voto. Escuchemos bien. Podemos dividir el voto con todo el derecho democrático y no es verdad que nadie va a tomar ninguna represalia política contra alguna persona que lo haga. Ningún político se va a atrever a querer sancionar a nadie de un partido que vote en las elecciones de febrero por un alcalde de otro partido. Tan sencillo como que en mayo son las 2 más importantes, las 2 elecciones
más trascendentales. Y ese fraccionamiento es muy bueno. La mayor fidelidad del voto partidario está en el candidato presidencial, no así en las elecciones municipales ni en las elecciones de los diputados y del senador. Esta realidad ningún partido la dice ni la promociona, y es entendible, ¿no? Pero ese fraccionamiento lo veremos entre las elecciones de los alcaldes y las elecciones presidenciales. Y por esa opción de que podemos elegir un síndico de otro partido y luego votar por el presidente de mi partido, es que reafirmamos que las elecciones de febrero no son ni serán un espejo de las de mayo. Fíjense bien, más que la cantidad de alcaldes que se ganen en todo el territorio nacional, será más influyente el resultado electoral del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Repetimos, estas dos demarcaciones, Distrito Nacional y Santiago, influyen considerablemente en el electorado nacional, más que la cantidad de alcaldes obtenidos por un partido u otro. Pero, volviendo a lo dicho por la analista política sobre lo negativo y lo innecesario de una alianza Fuerza del Pueblo PRM, tenemos que considerar lo siguiente. Lo que sí se puede tener en cuenta es un acuerdo PLD-PRM. Al PLD le conviene apoyar al PRM si es que el gobierno llega a negociar con la justicia. Así de crudo nos atrevemos a decirlo. Solo en base a un acuerdo, a ese acuerdo, el PLD apoyaría a quien hoy es su verdugo. Es el gobierno de Luis Abinader que ha caído, en el gobierno de Luis Abinader es que han caído presos y están en juicio de fondo los más cercanos colaboradores del expresidente Danilo Medina y sus hermanos. Pero el freno no necesariamente es para aplicar contra los casos judicializados ya, pero sí detener otros más importantes para el PLD. Y esta última consideración no es tan solo nuestra. El propio Guido Gómez Mazara la ha revelado públicamente. Esa alianza PLD-PRM con un acuerdo por la justicia. Pero bueno, decíamos hace unas semanas que las compras o negociaciones, ojo, la compra puede ser emotiva, no necesariamente dinero, estaban dadas por las ofertas, no por las demandas. Si el PRM no ha tenido que salir a buscar, muchas se han ofertado, la mayoría se han ofertado. Es lógico que el PLD se ofrezca. Necesita aliarse al enemigo ya que no puede vencerlo. Además, una unión con el PRM, el PLD logra un segundo objetivo, que es de nuevo frenar a Leonel Fernández. Un viejo rencor que no se borrará nunca por haber dejado cicatrices profundas en lo político y en lo personal. No podemos afirmarlo y mucho menos confirmarlo, pero dentro de las estrategias políticas está la de gestionar, propiciar posibles alianzas con todos. Alguno aceptará, porque solos no van para ningún lado, ninguno. El PLD, fuera de las consideraciones internas que hemos manifestado, de seguro tiene emisarios dirigidos al doctor Leonel Fernández y otros negociando con Luis Abinader y hasta con Hipólito Mejía por si acaso. El presidente sabe con quiénes el PLD y la Fuerza del Pueblo hablan. El expresidente Leonel Fernández sabe de las conversaciones y propuestas del PLD y PRM y viceversa. Bueno, el más ingenuo es el precandidato Abel Martínez y hasta él sabe todo lo que se mueve y quiénes lo mueven. Hay que tener claro que las personas de Leonel Fernández y Luis Abinader, llegar a ello no se realiza con las famosas comisiones designadas entre los partidos.
son otros emisarios y otras vías súper discretas para llegar a ellos. Retomando lo publicado por un periódico nacional acerca de lo negativo y lo innecesario de una alianza Fuerza del Pueblo PRM. En segundo lugar, al PRM le conviene que un partido como el PLD le apoye, ya que por sí solo no cuenta con los votos suficientes para ganar en la primera vuelta. Nunca lo han reconocido públicamente, pero las acciones de reclutamiento de PLDistas y de otras agrupaciones menores demuestran su preocupación, es más, su necesidad de obtener más votos que los que supuestamente tienen. Recordemos que las condiciones en que se hicieron gobierno fueron condiciones muy diferentes a las actuales. Por ejemplo, el PRM fue electo en medio de la mayor abstención electoral desde el 1998 en el país, y esto le favoreció porcentualmente. Para estas elecciones sobrepasan los 8 millones de ciudadanos con capacidad de votar. Bueno, el promedio de votantes en los procesos pasados ronda el 70%, es decir, y tomando números redondos, de esos 8 millones de electores se esperan que voten alrededor de 5 millones y medio, redondeando. El 50% para ganar en primera vuelta en estas elecciones es de más de 2 millones de votos, cercanos a los 3 millones. Estos cálculos no son exactos, es un ejercicio práctico, que quede claro. Es para que recordemos que en las elecciones pasadas del 2020 votaron alguito más de 5 millones y la abstención superó el 44%. El promedio de abstención es de un 30%. El PRM con Luis Abinader como candidato presidencial tan solo obtuvo 2.100.000 votos junto a sus aliados, donde estaba presente incluso el bloque de la Fuerza del Pueblo integrado por 5 organizaciones políticas más. Es cierto, y estamos de acuerdo con la aseveración de que las condiciones son diferentes, pero muy diferentes en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de la cantidad de electores como del posicionamiento de los partidos y de la actitud de la población, de la reacción de la ciudadanía. El famoso cambio ha decepcionado. Lo favorable del cambio está en las manos, está en las acciones protagonizadas por el Ministerio Público. Pero debemos suponer que no es un logro del presidente ni del partido, ya que se trata de un ministerio que está actuando con independencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el escenario para mayo del 2024 será muy diferente y dificultoso para el candidato presidencial. No olvidemos esto.